Bien, hoy traemos aquí a nuestra asociación Amigos de la India, aquí al señor Agustí Paniker. Últimamente este señor está promocionando su última creación, la Sociedad de Castas en la India. Y bueno, en nuestros archivos, la Asociación Amigos de la India, hay un Paniker también. Sí. Hace ya muchos años que no lo vemos por aquí, pero forma parte del grupo de los fundadores. Entonces, cuando nos enteramos que en el suizo dabas una charla, pues fui directamente allí y dije, bueno, queremos verte en Amigos de la India. Y el próximo libro que hagas, pues la misma historia. Vienes aquí y lo presentas. Muy bien. Pues venga, cuando quieras. Perfecto. Bueno, pues para mí muchas buenas tardes, buena tarde a todos y a todas. Esto me lo he preparado en castellano, o sea que bueno, vamos a hacerlo, aquí somos bilingües. Bueno, es un honor para mí estar en Amics de la India, en la Asociación de Amics de la India. Ya había estado yo aquí, lo mirábamos antes, hace como 15 o 20 años, pues fíjate cómo va pasando el tiempo. Pero es verdad que había un Paniker, Salvador, que ahora me acaban de decir que tiene el carnet de socio número 1. Sí, es de los fundadores, es de los fundadores. Sí, yo creo que fue el primer presidente de la asociación, por lo tanto para mí es un honor retornar aquí. Además, una asociación que son de Amigos de la India, pues es íntima mía, ya por defecto. Bueno, creo que se ha anunciado claramente que hablaremos de la Sociedad de Castas hoy. Yo ya he hecho la publicidad, los minutos de publicidad, pero aquí he traído el libro solo para que lo veáis. Como además la portada es muy vistosa, se os quedará grabado ya cuando lo veáis en la librería, ya lo compraréis si os interesa el tema que os voy a exponer, que es un tema que tiene bastante enjundia. Es un tema muy complejo. Yo creo que aquí en Amigos de la India pues todo el mundo habrá oído hablar de las castas. En otros lugares pues quizás es un tema más misterioso, pero aunque hayáis oído hablar, eso sigue siendo un tema muy complejo. Además es un tema muy polémico. De los asuntos que tienen que ver con la India, el relacionado con las castas sin duda es el más polémico. Es el que despierta más pasiones y susceptibilidades. Por lo tanto, eso le da también un atractivo para una conferencia o para debatir el tema. Además, es quizás de los temas asociados con la India el peor entendido. No es que yo me jacte de tener, bueno, lo llevo aquí, como se puede observar, bastante tiempo profundizando y estudiando el tema, pero es uno de los menos entendidos y de los, incluso algunos expertos. A mí me ha sorprendido a la gente que en principio son expertos en la India y que todavía me preguntan a mí, eso que me lo pregunte alguien, incluso de aquí, pues sería normal, pero oiga, que las castas son todavía legales. Por ejemplo, esto es una pregunta que es como muy normal que me la haga alguien que tenga un cierto conocimiento, o sea, que sabe que existen, pero que me la haga un experto. Luego ya diré, por aquí, para quien no lo sepa, si lo son o no lo son, que sí lo son, eso ya lo desvelo ya de entrada, pero me demuestra hasta qué punto es un tema poco entendido. Y es el tema que de alguna manera todo el mundo ha oído hablar. Yo cuando doy muchas conferencias sobre la India, sobre distintos aspectos de filosofía, de espiritualidad, de historia o de antropología, este es un tema más sociológico, es la pregunta que invariablemente me hacen alguien en el público, casi siempre es la primera. Hay dos que son clásicas. Hable uno de lo que hable sobre la India, le van a preguntar, oiga, ¿las castas existen? ¿O cómo que pasa con las castas? Y luego la otra es la mujer. Son los dos grandes temas. Bueno, pues hoy voy a hablar no tanto de la mujer, pero sí vamos a hablar de las castas. Intentar arrojar un poco de luz, porque además, a diferencia de lo que pensaban muchos analistas y muchos expertos, sociólogos, historiadores que estudian la India, la casta no es algo rígido, inmutable, atemporal, que es un poco la visión que nos han legado sobre el llamado sistema. A mí no me gusta mucho utilizar el concepto sistema de castas, porque en todo caso hay sistemas en plural, ya lo expondré esto, pero no me gusta un poco esta idea de un sistema inmemorial, que hace 3000 años que se está replicando a sí mismo de manera inalterada, rígido.
porque esto es quizás un cliché que nos ha legado la propia tradición textual de la India, la tradición brahmánica, que como buena tradición un poco clerical y religiosa le gusta decir que todo es inmutable, que no cambia nada, aun cuando cambia todo, evidentemente, como todo el sistema social. También es un cliché que nos lo proporciona la propia etnología colonial, que en buena manera se informa de los letrados brahmánicos en el siglo XVIII, XIX y XX, se va informando por ahí aquellos que ya tenían un sesgo de ver su propia sociedad como algo inmutable, rígido, y también, sin duda, por la propia acción misionera. Los misioneros cristianos, sobre todo del siglo XIX y del siglo XX, por diversos motivos, yo hablo en el libro, aquí ahora no es necesario, también nos dan una visión muy estática, como de una sociedad inmutable o un sistema. Cuando más que ser una cosa, una estructura, la casta, o lo que llamamos casta, sería más bien una dinámica, una fuerza que se adapta, y se adapta al siglo XXI. Por lo tanto, es mucho más dúctil y mucho más flexible de lo que aparenta si la tomamos solo por una visión estrictamente textual o un informe estrictamente brahmánico. La casta es un marcador social muy importante en la India de hoy, quizás no tanto como hace algunas décadas, pero sigue siendo muy importante entre los marcadores de la identidad de los indios. Tanto o al mismo nivel que puede ser que la lengua, los indios según la lengua que hablen, o la clase social, que además de la casta existe en la India, no hay que confundir clase social con casta, además de tener castas, los indios, como todo que pertenecen o se ubican en alguna clase social. O puede ser igual de importante que la religión en la India, si uno es hindú, o si es musulmán, o si es cristiano, o si es jainista, pues eso lo define. Y dentro del hinduismo, si uno es Vaishnava, o Shaiva, o Smarta, las distintas tradiciones. Bueno, la casta es uno de los marcadores sociales que tienen los indios, que tienen múltiples. De ahí la complejidad de eso que a mí ya no me gusta llamar subcontinente, sino directamente continente índico, por su extraordinaria diversidad. Además, en los últimos, a diferencia de, de la idea que se tiene, en los últimos 300 años, la casta ha ganado mucha más relevancia de la que tenía antes. Más bien tendemos a pensar que antes era muy poderosa y que luego ahora se ha ido debilitando. Bueno, pues eso no es exactamente la sucesión de los eventos, son los últimos 300 años que ha ganado muchísimo protagonismo, sobre todo en zonas de la India, donde en el siglo XVI, en el siglo XV, ya para irnos más atrás, era bastante irrelevante la casta. Siempre fue central en lo que llamamos el Valle del Ganges, en una serie de zonas, pero en cambio en el Punjab, en Bengala, en el sur de la India, en el centro de la India, en el macizo del Deccan, la casta no tenía la importancia que luego tendría. Es verdad que si uno va a la India hoy en día y le pregunta a alguien de clase media, de la clase media urbana, que es con quien probablemente más fácilmente interactuamos los que viajamos a la India, seguro que escuchará el discurso: bueno, no, esto ya no importa, esto ya hoy en día ya no es así. Bueno, hay que tener en cuenta que la middle class de la India no es ni el 20% de la población, que tienen un sesgo determinado y para quien probablemente la categoría clase, la clase social, sea más relevante precisamente que la de casta. Pero si uno se va a la India profunda, a la India rural, que todavía es el 70% de la población que vive en aldeas, en pequeños pueblos, y uno le pregunta a un Dalit, que aquí lo llamaríamos quizás un intocable, de la India profunda, si le pregunta si la casta es importante o no, seguro que le da una visión completamente distinta que aquella persona de Bombay, de Delhi, que tiene quizás un nivel económico, educativo distinto y más próximo a nosotros. Por lo tanto, la casta se puede vivir de maneras muy distintas, pero se viva como se viva, se entienda como se entienda, la casta sabemos que está muy imbricada en lo religioso, en lo político, en lo económico, en cantidad de aspectos, en lo cultural, en lo social, hasta en la psique de los indios, incluso de muchos de aquellos que dicen que han trascendido la casta, pero tienen una serie de tics asociados a la casta todavía muy incrustados
en su mente. Hoy en día hay grupos políticos que defienden los intereses de castas determinadas, por lo tanto hay una politización. Ya hablaré un poco de esto si me le ha dado tiempo, porque todavía no he empezado, ya por 10 minutos. Pero bueno, quizás a veces con estas introducciones uno ya tiene un marco general en el que luego podemos ir tocando ya más detalles. Digo que hay grupos políticos que defienden a castas o castas afines. El gobierno de la India establece discriminación positiva por razón de casta. De hecho, tiene el sistema de discriminación positiva a las castas consideradas históricamente desfavorecidas, esos que antes he mencionado, los Dalits o los tribales, incluso otros grupos. De hecho, la mitad de la población de la India cualifica para recibir discriminación positiva en la educación, el funcionariado público, en los parlamentos locales, municipales, estatales o el nacional. Por lo tanto, la casta, queramos o no, sigue siendo una realidad de la India contemporánea y se va reinventando de alguna manera. Bueno, vamos esto era la introducción. Yo baso mi tesis, y que desarrollo en el libro y en muchas charlas, y siempre, y quizás a lo mejor haré un recurso de la pizarra, o quizás no, ya veré. Siempre didácticamente, para intentar explicar una realidad tan compleja como es la casta, la baso en dos principios, dos pilares, para entender, es una manera de entender esta sociedad. Y el primero de ellos, el primer pilar, es el que yo llamo el principio de la diferencia. Este es uno de los dos pilares en los cuales se asienta el sistema o los sistemas de la sociedad india de castas. Bueno, vamos a explicarlo. ¿Qué es una casta? Esta sería una pregunta interesante para empezar. Bueno, hay muchas maneras de entender y de responder a esta pregunta, y como antes he dicho, sobre todo, más que lo que podamos decir nosotros, hay muchas maneras de vivir la casta, y puede ser muy distinto según la casta de cada uno o según el ángulo que adopte cada uno. Pero aquí, para una charla informal de una horita, heurísticamente, podemos decir que una casta es una comunidad, es un segmento social típico de la India y del sur de Asia. Yo lo expando a los países limítrofes, que serían Nepal sobre todo, pero también Sri Lanka, Bangladesh, Pakistán, eso que llamamos la civilización índica, o el sur de Asia, no el sudeste asiático, el sur, South Asia. Pues es una comunidad, un segmento social. ¿Cuántas hay? No se sabe muy bien. El último censo del 2011 las contabilizó por primera vez en 80 años. El gobierno no había decidido por distintos motivos no contarlas. Este último censo de 2011 las volvió a contar, pero todavía no ha publicado los datos de otros aspectos. Sí, pero como este es delicado, es susceptible, levanta ciertas pasiones, yo me estuve esperando en el libro a ver si me los daban. Entonces lo que yo aporto aquí son estimaciones, pero vamos, más o menos estamos hablando de 4.000, 4.500, 5.000 castas podrían haber en la India, según lo que entendamos por casta, porque hay algunas que son de unos pocos miles de individuos que se concentran en una comarca, en una región determinada, y son relativamente pequeñas. En cambio hay macrocastas, porque es la única expresión que tengo, que son de decenas de millones de personas, extendidas por varios estados. Hay castas que tienen más población que Francia, o que España, o que Italia. Hay castas de 30, de 40, de 55 millones. Esta que llamamos Brahman, que no es una casta, es una macrocasta, es una clase, es un varna, es una clase que hoy en día estaría entre los 57 y 58 millones de personas. La casta chamar, o la macrocasta chamar, Dalit, es una cuarta parte de los Dalits de la India pertenecen a esta macrocasta, son también 54 millones de personas. Los Yadavs del norte de la India también son 52 millones. Los Kurmis, los Rajputs, los Jats, bueno, hay infinidad de castas que tienen estas cifras, son verdaderas etnias. En esas macrocastas hay divisiones internas, hay subcastas,
que a veces llamamos yatis. Es un poco confuso porque yatis se utiliza a veces para designar a la casta o a la subcasta, pero se entenderá que en estas cosas no es matemática, son aspectos sociológicos, antropológicos, y la gente vive a veces su casta como el segmento más pequeño, la subcasta, y según el contexto cambia y te lo pone como según el interlocutor y según el contexto, como esa entidad mayor, y a veces te habla de la clase, del Varna, que luego hablaré. Insisto en que hay estos miles de castas, y si tenemos que contar las subdivisiones internas que tienen de primero, de segundo, de tercero y hasta enésimo grado, pues a lo mejor tendremos que hablar de 50 o 60.000 yatis en la India. Por lo tanto, es extremadamente complejo. Es un paraíso para los antropólogos, o un torbellino, según como se mire, porque esto es difícil de... Pero, ¿qué es lo que más se le parece para entendernos aquí entre nosotros? Lo que aquí llamamos, quizás un clan, pero no me gusta mucho, un grupo étnico, es lo que más se le parece. Para traducirlo a nuestras categorías. ¿Qué es lo que caracteriza a cada casta? Yo lo resumo en tres características. Una son sus costumbres de matrimonio. Esta es la más importante. Las castas, grosso modo, generalizando, porque en la India siempre hay excepciones, tienden a la endogamia. Los miembros de una misma casta se casan entre sí. Y ese es el aspecto esencial. Si no hay endogamia, el sistema de castas se derrumba. El día que esto no se respete, dejará de haber castas en la India, porque igual que el grupo étnico, si las gentes de las distintas etnias empiezan a mezclar entre sí, pues al final pierde la cualidad y la calidad. Hay distintas costumbres. La endogamia puede ser muy variada en la India, puede ser isogamia, estrictamente igual, pero puede haber hipergamia, con matrimonios entre castas distintas, pero aceptados por las castas en cuestión, y donde la hipergamia siempre es que el varón es de casta superior a la mujer. Siempre es en eso. El caso contrario es extremadamente raro y está muy mal visto, incluso en la antigüedad y en la actualidad. Además de estas fórmulas de que puede ser estrictamente igual o hay una ligera diferencia, hoy en día se tiende a ampliar el círculo matrimonial para que haya más posibilidades de elección, pero luego hay otras reglas de exogamia para evitar la consanguineidad y para evitar, en el norte, en el sur es distinto, pero vamos, para no complicar en exceso la exposición, hablemos del norte, que es el patrón más común. Y ahí hay unas fórmulas de exogamia, que quiere decir que se desposan chico y chica de una misma casta o parecida casta, pero evitando que compartan distintos linajes o clanes, lo que allá llaman gotras. Y eso es un aspecto a veces que vigilan mucho más que no incluso el de la compatibilidad de casta, el que no compartan los mismos clanes, que eso sería un tipo de incesto para la India. De hecho, en algunas zonas utilizan el apellido. Dicen, no podemos utilizar ninguno de los apellidos paternos o maternos comunes. Y en zonas del norte de la India, en el Punjab, por ejemplo, allá se evita existe una exogamia geográfica. Uno no se puede casar con nadie de su propio pueblo, de ninguno de los colindantes. Eso reduce muchísimo la elección matrimonial. Si tenemos en cuenta que solo te puedes casar con alguien de tu casta o de alguna muy parecida, con quien hay establecidos vínculos maritales, pero que no hay que evitar una serie de linajes y que no puede ser de ningún pueblo vecino, eso reduce muchísimo. Y a veces hay un gran estrés y una gran ansiedad por los padres, porque como la mayoría sabéis, en la India el matrimonio son los padres, son los progenitores quienes lo arreglan, en encontrar con maridos o esposas para sus hijos o hijas. Eso es el aspecto esencial de la casta. La casta se basa en la endogamia, en estas fórmulas de endogamia, y la casta se hereda.
Uno tiene una casta determinada porque es hijo de padre y de madre de una misma casta o muy parecida, y entonces la tomará del padre o de la madre, casi siempre por los patrones patriarcales de la India será del padre, pero hay alguna excepción siempre, la tomará, pero que la idea que hay que retener es que se hereda, no se cambia de casta. Uno nace en una casta determinada, yo nazco en la casta de los Paniker, que es un título de casta, porque es un título de subcasta, de la subcasta de los Nairs, porque soy hijo, supuestamente, en mi caso yo no sería un buen ejemplo porque mi madre es catalana, pero porque soy hijo de padre y de madre de la casta de los Paniker o los Menon o los Nayar, que son un cúmulo de castas donde estás aceptado el matrimonio, y yo ya puedo dedicarme a lo que me dedique en mi vida, que yo siempre seré de esa casta. De hecho, es un aspecto importante saberlo, que la casta, el apellido normalmente delata y refleja la casta de, no todos, pero muchos de los apellidos. Bueno, esa es la primera característica. Vamos con la segunda. Esta es la más importante. Casi que podríamos no acabar aquí, porque entonces sería bueno. Pero la idea que hay que retener, eso separa. Es el principio de la diferencia, separa a los grupos de ahí y no tienen ningún interés, ninguna pretensión en mezclarse. Esta es la idea que hay que retener, porque todo el mundo le gusta mantener esa identidad que le proporciona el haber nacido hijo de padre y madre de esa casta. La segunda característica que tienen la mayoría de castas son una serie de costumbres de ocupación. Este sí que es un aspecto que hoy en día, en el siglo XXI, se ha relajado mucho. Incluso históricamente ha sido menos importante de lo que a veces los textos o la visión brahmánica nos ha hecho creer. Hay castas de brahmanes, que son sacerdotes, liturgistas, los que mantienen las tradiciones. Hay más o menos unas 750 castas de brahmanes, de lo que llamamos, de la macrocasta brahman, tendría 700 divisiones. A su vez, muchas de ellas tienen divisiones internas en segundo y tercer grado, por lo tanto, y a veces cuando llegamos al cuarto grado, los brahmanes de subcasta determinada no quieren saber nada con nosotros de la otra subcasta, por lo tanto entenderéis que llame a eso el principio de la diferencia, no, casi que se repelen, no. Hoy en día esto se tiende a relajar un poco, pero mirado diacrónicamente, históricamente, esto ha sido mucho así. Hay castas de herreros, de pescadores, de cazadores, de carpinteros, de guerreros, de infinidad de oficios. Probablemente hoy en día ya solo un 30%, por poner una cifra redonda, de los indios mantiene la casta tradicional el oficio o la profesión tradicional de su casta. Por un lado hay profesiones nuevas y luego siempre, históricamente, el recurso a la agricultura, y en menor medida al ejército, pero sobre todo a la agricultura, eso ha hecho que esto sea más teórico que no factual. Uno puede ser de la casta de los herreros, de los pescadores, de los sacerdotes o de los médicos o de los contables, que en el pueblo casi todos trabajan en el campo y hacen las labores del campo. Sí que hay una serie de oficios, carpinteros, herreros, que ayudan, que colaboran, pero muchos luego, eso no quita que aunque uno se dedique a hacer de agricultor, si nació en la casta de los médicos, seguirá siendo de un vaidia, de la casta de los médicos, aunque no se dedique ni él, ni sus padres, ni sus abuelos se hubiesen dedicado a la medicina. Es un punto muy importante a retener. Uno no cambia de casta, es de por vida, porque es, como decía antes, se nace. Bueno, se sigue bien, ¿no? La exposición. De momento es fácil. La tercera característica, decía que habían tres, que caracterizan a todas las jatis o castas. Y esta es quizás la menos conocida. Son una serie de costumbres culturales asociadas a cada casta. Sobre todo las que son, algunas que lo tienen más marcado, otras un poco menos, pero cada casta es un verdadero microcosmos social. Eso es muy importante que se entienda para poder entender que los indios están muy a gusto con su casta. Nadie quiere cambiar de casta.
Otra cosa es que alguno proteste por otros aspectos que luego entraremos, de la jerarquía de las castas, pero uno está muy contento de ser de la casta de los herreros o de los carpinteros o de los agricultores tamiles, porque eso le proporciona parte de su identidad. Cada casta tiene una serie de crónicas, de mitos, de puranas que llaman en la India, de origen, donde se explica el origen de la casta. Las castas tienen sus templos o santuarios propios de la casta. Luego pueden ir al más general, de Vishnu o de Shiva, pero siempre tendrán su santuario con sus sacerdotes propios de la casta, y que a veces son albergues para peregrinos de la casta, donde se mantienen las genealogías de la casta, tienen sus rituales propios, sus festivales periódicos. Luego se apuntan, insisto, al del pueblo o al grande o a la Kumbh Mela, lo que quieran, pero tienen su propio festival único de su casta, o que pueden compartir con alguna otra casta. Fin. Tienen sus vestimentas, vestir en la India, o sobre todo con las joyas de las mujeres, ahí en el pueblo enseguida, viendo qué joyas llevan las mujeres, saben rápidamente, pueden saber, porque no todas, pero entre el conjunto hace que cada casta sea un verdadero microcosmos. Hay castas que tienen dialectos propios. Los castas de contables incluso han llegado a inventarse alfabetos propios para que la competencia no vea sus números, y si le va bien o le va mal el negocio, porque su dharma, su deber ritual y religioso es hacer dinero. Por lo tanto, y de hecho hay un alfabeto muy importante, el Gurmukhi, que es el alfabeto de la lengua panjabi, que viene del dialecto misterioso de la casta Khatri del Panjab, que es la que se dedicaba a la contabilidad y un poco a la administración pública. Por lo tanto, cada casta tiene, aparte de sus reglas de matrimonio, insisto, que son de endogamia y exogamia, que son distintas según una u otra, y muy importante, tienen sus dietas, sus formas de alimentación. Hay castas vegetarianas y hay que son carnívoras, pero de las carnívoras hay unas que rechazan, en la India la mayoría rechazan el bovino, pero otras también el cerdo, y otras también, o en determinadas épocas del año, y en cambio de las vegetarianas hay las que prescinden de los tubérculos, de las patatas, de las zanahorias, del ajo, básicamente lo que crece bajo tierra. Hay infinidad de detalles propios de cada casta. Y de ahí que hay reglas de comensalía, con quién comparto alimentos, con los de mi propia casta o de las castas afines. En fin, hay que entender que cada casta es un microcosmos cultural en sí mismo. Tienen sus divinidades propias, a las cuales le rinden sus pujas y su culto, porque dicen que son el origen de la propia casta. Y eso es lo que hace de la casta algo parecido a una etnia, a un grupo étnico, que sería lo que más se le parece. Insisto que todo el mundo sabe la casta por el apellido. Hay alguno que es neutro. Si uno se llama Kumar, o se llama Gupta, o se llama Singh, o se llama Khan, pues probablemente sea neutro, pero si uno dice que se llama Bhattacharya, o se llama Paniker, o se llama Gandhi, o se llama Tendulkar, pues enseguida todo el mundo de la región en concreto, porque la casta siempre es local, rápidamente dice: ya te tengo clichado, ya sé cuál es tu origen, aunque yo sea banquero, o sea taxista, o sea un peón en el campo, conocerán cuál es mi origen, incluso a veces por el porte. Se puede, hoy en día en una ciudad eso es muy difícil, pero en el campo, la casta sobre todo es una dimensión visible, no se oculta, nadie está avergonzado de pertenecer a una casta o a otra. Otra cosa es que alguien proteste, y puede hacerlo con mucha vehemencia y probablemente con toda la razón, por la discriminación, no la positiva, la negativa, por la exclusión que otros le pueden hacer por razón de casta, que ese es un tema que todavía no hemos tocado. De ahí la extremada multiculturalidad del continente índico. No hay ninguna otra zona del mundo que tenga esa miríada de grupos interactuando, repeliéndose, juntándose, como es el caso de la India. Y de ahí que sea una tierra muy buena, tierra de acogida para un grupo perseguido, para alguien
que sea diferente, porque allá es la norma, todos son diferentes, y todos quieren respetar la diferencia. Y ha sido tierra de acogida de judíos, que es donde mejor han estado en su diáspora, donde mejor han estado y no conocen la palabra persecución, ha sido precisamente en la India, o los cristianos nestorianos, que son el origen de muchas de las comunidades antiguas cristianas de la India, pues allá encontraron una fácil tierra de acogida. Los parsis, que venían de Persia y que eran zoroastrianos y que siguen estando en la zona de Bombay, pues allá ellos se constituyeron como casta, igual que los judíos, y entonces uno tiene sus templos, sus divinidades, sus sacerdotes, sus textos, sus manías, sus tabúes, sus dietas, kosher o no kosher, o halal, o como quiera, porque eso es como cualquier otro de los grupúsculos. Hoy en día son los budistas tibetanos los que están refugiados. La India es buen lugar para aceptar al diferente, porque toda la sociedad se estructura de esta manera. Quizás fue la fórmula que encontró un espacio tan diverso y donde el Estado ha tenido, o el imperio ha tenido poca presencia, es una manera casi de autoorganizarse aceptando la diferencia. Todo el mundo puede preservar su identidad constituyéndose un poco como casta. Insisto en que los sistemas son siempre locales. Si uno se va a Nepal o se va a Kerala, encontrará que las castas son distintas, las proporciones, los tamaños, las relaciones, los tabúes, los conflictos, las propias jerarquías, todo varía de una. Si uno se va a Bengala o se va a Rajasthan, a Gujarat, todo varía. Yo cuando digo mi apellido en el norte de la India, nadie sabe nada. Paniker, muy bien, como acaba en Ker, o Kar, porque se puede escribir de las dos maneras, se piensan que es de Maharashtra, porque hay muchos apellidos en la zona de Maharashtra que acaban en Ker o en Kar, lo cual es incorrecto porque es de Kerala, es de la puntita de abajo del sur de la India. Pero cuando yo voy a Kerala y digo mi apellido, enseguida saben cuál es mi casta, cuál es mi origen de alguna manera, y ya me tienen ahí mucho más. Por lo tanto, hay que entender que en cada región lingüística de la India a lo mejor hay unas 200 o 250 castas potentes, y pensemos que en la India hay 25 lenguas oficiales, pero hay 120 además, es extremadamente complejo, pero hay como unas 200 castas de una cierta entidad. Bueno, eso es el primer principio en el cual yo que utilizo para ilustrar este mundo de las castas de la India, el principio de la diferencia. Vamos ahora por el segundo principio. Yo creo que esto es relativamente fácil de entender y, digamos, es el aspecto positivo del tema. Ahora vamos a temas un poco más conflictivos, porque el segundo principio sobre el que se asienta este sistema o esta sociedad, y que también los indios, si son muy celosos y respetuosos de la diferencia, de lo que aquí diríamos el hecho diferencial, y eso para ellos es sagrado, también es muy sagrado para los indios la jerarquía. Hasta ahora no habíamos hablado, o sea, he dejado de entender, porque es inevitable, pero por el principio de la diferencia son grupúsculos, quizás unos más centrales y otros más periféricos, pero no se sobreentiende una clara jerarquización. Pero por el segundo principio sí que hay una jerarquía. De alguna manera, por ponerlo gráficamente, ese pluralismo tan magnífico que tiene la India tiene un precio, y el precio es bastante alto, porque es al precio de la jerarquía, que es el segundo principio. Además, este es un principio, un eje que ya lo detectamos desde hace mucho. Los que conozcáis más las tradiciones filosóficas o la historia de la India, ya enseguida reconoceréis que ya en tiempos del Veda, o de los Vedas, por lo tanto hace ya por lo menos 3000 años, aunque probablemente entonces sería muy embrionario, pero por lo menos 2500 años ya se habla, no de miles de yatis y miles de castas, pero por lo menos se habla de 4 varnas, que antes ya he mencionado esta palabra, que estas solemos traducir, a veces mal traducimos por casta, y eso genera mucha confusión, pero es mucho más correcto traducirla por clase,
porque hay varnas entre los animales, entre los planetas, hay muchos tipos de varnas. Es una clase. En el contexto social es una clase social, pero si lo traducimos por clase social lo vamos a confundir con nuestros conceptos modernos. Por lo tanto, yo recomiendo clase socio-espiritual, clase socio-ritual. Es una manera de entender. Ya hablaban en tiempos muy antiguos de estas 4 varnas, no miles. Los brahmanes, los kshatriyas, los vaishyas y los shudras, que yo muy rápidamente voy a definir como los que se encargan de la función espiritual y sacerdotal, los brahmanes. El brahmana varna sería el kshatriya varna, que serían los guerreros, los aristócratas, los nobles, por lo tanto se dedican a la función protectora. Luego vendrían el Vaishya Varna, que serían el pueblo, pero en este caso concreto sirve, o aquí nos sirve más decir que se encargan de la función productora y comerciante, son los grandes comerciantes. Estos 3 varnas son los que la India llama arios, son los nobles, son los que están por encima de la línea de polución, que ellos llaman, y son las 3 clases sociales que siguen los rituales védicos y que están insertados en el orden del Dharma. Bueno, en fin, no voy a profundizar mucho en este aspecto, y por debajo de ellos queda el 4º Varna, que es el Shudra Varna. Y ahí vendrían todos los siervos, aunque deberíamos incluir también artesanos, o oficios y muchos peones, sobre todo agrícolas, estarían dentro de este Shudra Varna. La idea importante de estos 4 varnas es que forman una pirámide, con los brahmanes arriba, los kshatriyas luego, estos 2 claramente muy por encima del resto, pero se acepta que el Vaishya también formaría parte de la nobleza, nobleza espiritual, nobleza cultural, y nobleza lingüística, y por debajo habría la gran masa más despreciada. En aquellas épocas no se hablaba de intocables. Una mención a ella en textos antiguos de una 5ª clase, pero que no se acaba de definir muy bien. En cambio se hablan de una serie de grupos como los doms y los chandalas, que es lo que luego conoceremos con el nombre de intocables. Pero normalmente, más que mencionarse, se omite. Eso ya es en los primeros siglos de nuestra era, que ya empieza a definirse un poco más ese concepto que estaría ya por debajo del Shudra Varna. Lo importante de esta concepción, que a lo mejor muchos estáis familiarizados, habéis leído libros sobre filosofía, sobre historia, sobre espiritualidad de la India, es que este es un esquema teórico muy importante, no confundirnos con tratados de antropología, esos viejos textos védicos. Es un sistema ideal, es como a la mentalidad, a la ideología brahmánica le gustaría que fuese la sociedad para espejear, para reflejar el propio orden del cosmos. Esto es una idea muy propia de la India, y es una idea muy esotérica en el sentido profundo de la palabra, de la simetría entre el plano macrocósmico y el microcósmico, y en este caso sería el social. Por lo tanto, tiene que espejear de alguna manera al ser cósmico. Bueno, en fin, no voy a entrar demasiado en estos detalles, pero aunque sea un esquema teórico ideal, tiene sanción religiosa, tiene un pedigrí sánscrito, y eso le otorga una autoridad, una importancia que se entiende ahora que esa misma idea haya alimentado y ha influido muchísimo en el desarrollo de la civilización india. Además, es panindio. Lo encontramos en el norte, en el este, en el oeste, en el sur. Todo el mundo reconoce, todo el mundo conoce. Es verdad que hoy en día solo los 4 brahmanes tienen un gran conocimiento, y los demás indios saben, por supuesto, de esto, pero no condiciona para nada sus vidas. Pero aquí, dando una explicación de toda la estructura y el cómo ha llegado a nuestros días, es importantísimo hablar de esta ideología brahmánica que es antigua y que durante muchos siglos los brahmanes y los reyes han aprobado. O sea, brahmanes y kshatriyas han de alguna manera fomentado este modelo, que ya digo que es más ideal, pero ha sido muy importante. Está ligado a ideas muy centrales de la espiritualidad de la India, la idea de Dharma,
a las ideas de karma, o abdicar a la predisposición natural que tiene uno por haber nacido en una casta determinada a hacer una serie de actividades, y la que tiene otro está ligado a la idea de los gunas, de las cualidades, los de casta alta, por decirlo así, de brahmanes, tienen una serie de gunas, de composiciones etéreas, luminosas, espirituales, lo que les da una inclinación a las tareas espirituales, y sería incorrecto que se mezclase con los que son de otra composición, ¿no? De ahí ya se puede ir viendo que la idea de endogamia, aunque a lo mejor viene de unas viejísimas nociones tribales, ha sido muy reforzada por la propia ideología brahmánica, y en interacción seguramente esta ideología con ideas más propias de la India tribal y de la India indígena, se ha ido creando este sistema tan complejo que justifica la endogamia, la ocupación tradicional, y de esta manera las ideas de varnas y de jatis se retroalimentan. Yo ahora ya, para complicarlo un poco más, porque hasta ahora no es muy complicado, o al menos yo procuro que no lo sea, estoy simplificando, las cosas son... para poderlo entender bien, porque si no sería incomprensible, la India, sobre todo este principio de la jerarquía, que es el que en Occidente enseguida repele, hay que entender que si el principio de la diferencia, bueno, pues lo hemos visto más o menos claro, este de la jerarquía utiliza dos lenguajes. O sea, la segunda pata en la cual yo sostengo toda mi tesis, asimismo tiene dos lenguajes, por decirlo así. Dos lenguajes o dos dialécticas, que las voy a introducir yo ahora. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, ¿qué quiere decir? Vale. Dos lenguajes entrelazados. Eso es muy importante para entender la complejidad de la India. Yo no me gusta cuando se hacen lecturas superficiales o muy reduccionistas, porque la realidad no es tan sencilla. Pero en cambio yo no creo que nos cueste mucho. Uno ya lo he introducido bastante al hablar de la ideología brahmánica. Uno de estos lenguajes que articula las jerarquías de la India es el lenguaje ritual, o sea, religioso, y que yo llamo de la pureza. Ese sería el punto central. Y esto está muy modelado por la ideología de los brahmanes, que evidentemente son los que por ocupación tradicional se han dedicado a las cuestiones religiosas, rituales y tradicionales, son los que mantienen la tradición. Y este lenguaje ritual de la pureza viene a decir que lo voy a resumir mucho, que los grupos humanos, pero también los tránsitos de la vida y las partes del cuerpo, o sea, la idea de pureza es omnipresente para la ideología brahmánica, se pueden jerarquizar según sus órdenes de pureza o impureza. Por lo tanto, hay personas que son más puras, más impuras, hay actividades más puras, más impuras, hay momentos del día más puros, más impuros, hay dietas más puras, hay más impuras, y dentro no es todo blanco-negro, dentro de cada una hay todas las gradaciones. Por lo tanto, el lenguaje ritual de la pureza sería todo aquel conjunto de tabúes, de prácticas ligadas a la pureza corporal, muy importante, a la pureza mental y a la pureza espiritual. Para la India la higiene es algo esencial, pero cuando hablamos de higiene en India siempre es la higiene del cuerpo, de la mente y del espíritu, no es solo el lavarse, ducharse, que por cierto esto es un invento de la India, y que nos vino con la idea de las abluciones que ellos hacen antes de determinados rituales. La idea del baño diario viene de la India, como el cepillarse los dientes viene de la India, todo ligado a las ideas de pureza corporal. Yo no voy a poner aquí ejemplos, pero hay una verdadera obsesión en la India por tener el cuerpo, todo lo que sale de los orificios, ya os podéis imaginar, hay bastantes orificios, todo eso ha de ser debidamente limpiado, purificado, y hasta que esto no está uno así no puede empezar el día. Bueno, no voy a entrar en todas las manías y cosas que los brahmanes y otras gentes de casta alta, sobre todo, han mantenido durante siglos, pero ahora que se entenderá que los indios no se toquen, no se abracen, no se besen, hay traspaso de saliva, eso refuerza la idea de
separación, es decir, el gran traspaso de pureza o impureza sería con los alimentos y con el acto sexual. De ahí que las ideas rituales de pureza de la ideología brahmánica fortalezcan mucho la idea de endogamia, de que solo los que comparten una misma sangre, una misma cualidad, un mismo nivel de pureza pueden interactuar, o solo los que comparten eso mismo pueden sentarse juntos a la mesa y compartir. En fin, a partir de allí se entenderá que esa misma ideología haya realizado unas prácticas, haya reforzado unas prácticas de segregación y de exclusión para aquellos que considera impuros. Y entonces es ahí donde entendemos como, según la ideología brahmánica ligada al lenguaje de la pureza, hay unas personas consideradas impuras, esos que aquí en Occidente llamamos intocables, aunque eso solo es desde el siglo XX, y que en la India ha recibido muchos nombres, que no es necesario, bueno, luego hablo un poco más, y que tienen que vivir alejados del pueblo, que se tienen que dedicar a las tareas consideradas impuras, todo lo que tenga que ver con la muerte y con los desechos, sean orgánicos o no lo sean, sean las basuras, sean las defecaciones, sean los animales muertos, sean toda una serie de cosas. Eso para aislarse de la impureza intrínseca de esas actividades, la ideología brahmánica las pone a unos retiradores de polución, a unos grupúsculos pequeños, que entonces están considerados muy por debajo ya de aquello que llamaban Shudra Varna, sino ya son, hay un grado de exclusión y de repulsa fortísimo respecto a estas personas, que además sabemos que históricamente, aunque eran grupúsculos muy pequeños, ya existían por lo menos hace 2000 años, porque además el Brahman no puede remarcar su pureza si no la puede contrastar con la impureza del otro, por lo tanto casi que lo necesita para poder ser él el más próximo a los devas, a los seres divinos, a las divinidades, porque él en el culto tiene que estar en un estado de pureza similar a los dioses. Bueno, esa es la ideología que hay detrás, que explica el por qué una serie de grupos hayan sido marginados. Ahora bien, aquí hay un problema. Si este lenguaje de la pureza sería de alguna manera muy propio de la tradición brahmánica, por lo tanto está muy ligada a lo que hoy llamaríamos hinduismo. Y sin embargo, el hecho de que existan, porque existen, castas entre los musulmanes, entre los sikhs, entre los jainistas, entre los cristianos, entre los budistas, entre todo Kiski que está en la India, tienen casta. Pero estos grupos que he mencionado de otras religiones no hindúes, para ellos la autoridad de los brahmanes, la ideología brahmánica no tiene tanta importancia porque pertenecen, no son sus sacerdotes, sus liturgistas, pues tendrán un ulema o un cura o otros. Y el hecho de que existan castas entre estos grupos es uno de los factores que muestra que existen otros ejes, además del religioso, que también actúan por detrás. Y eso es lo que a veces, por ejemplo, cuando uno lee los textos de espiritualidad de la India, no te hablan jamás de este segundo eje que actúa en el principio de la jerarquía que yo voy a introducir ahora. Porque si no, no se entendería que un Rajput, que es una casta muy grande del norte de la India, sea casi sinónimo de kshatriya, de guerrero, de rey. Los Rajputs son aquellos que los hemos visto pintados en 20.000 miniaturas de los mogoles, con aquellos bigotes y barbas y sus turbantes, y son los guerreros por antonomasia. Por lo tanto, los Rajputs, por su ocupación, es la guerra, es la violencia, es la sangre, son carnívoros, bebedores, fumadores, tienen harén, cazan el tigre, van en el elefante. Esos, según la ideología brahmánica, tendrían que ser unos seres realmente bajísimos, porque son todas actividades consideradas del más bajo rango para la ideología brahmánica. Y sin embargo, no. La realidad es que los Rajputs están muy altos considerados, y hoy en día se utiliza el término Rajput por lo que en sánscrito antiguamente decíamos kshatriya. Por lo tanto, aquí hay una inconsistencia clarísima. Claramente la ideología brahmánica no explica todas las jerarquías. Y es aquí donde introduzco el segundo lenguaje,
Porque si según además hay un punto clarísimo por lo que he dicho antes del lenguaje brahmánico de ritual de la pureza, que es que no hay ninguna correlación entre el estatus, entre la jerarquía dentro del orden de las castas, no hay ninguna correlación entre el estatus ritual y el estatus económico. Uno puede ser, como de hecho uno encuentra muchas veces en la India, un brahman del más altísimo nivel, por supuesto es del Varna de los brahmanes, pero dentro de las 700 castas hay jerarquías, todo está jerarquizado. Uno puede ser un brahman de altísimo rango y en cambio ser casi un muerto de hambre. Él podrá ir por la calle luciendo su pedigrí de altísima pureza, pero en cambio en la realidad factual de la clase social puede ser un pobre. Por lo tanto, no hay que confundir, según el lenguaje brahmánico, nada tiene que ver el estatus ritual con el estatus económico o el estatus social. Pero con el segundo lenguaje que voy a poner, que es más kshatriya, más rajput y no tan brahmánico, ahí sí que incide los elementos más prosaicos. Y aquí es tan sencillo como que quien detenta el poder, quien tiene el poder político y económico, subordina a aquellos que no lo tienen, y eso pasa en la India y pasa en todos lados del planeta. Por lo tanto, en cada región de la India hay una serie de castas que los antropólogos llaman dominantes. Son castas que básicamente tienen la tierra, son grandes castas agrícolas, la mayoría de ellas. Son, por ejemplo, los kurmis, los yadavs, los jats, los vocaligas, los marathas, los velalas, los redis, los kammas. Bueno, a lo mejor no conocéis estos nombres, pero son castas de 15, de 20, de 12, de 30, de 40 millones de personas, a veces bastante concentradas en una zona. Los marathas están básicamente en Maharashtra, forman el 40% de la población del estado. Es un estado de 120 millones, o no sé si el 40, pero una cifra altísima. Son castas ritualmente, según el lenguaje brahmánico de los varnas, serían shudras, se dedican a la agricultura, no tienen pedigrí desde este punto de vista, pero en cambio tú le puedes decir lo que quieras, que ellos tienen la tierra, tienen el poder económico y por consiguiente político, porque son castas también muy numerosas. Por lo tanto, ahí ya se ve que hay otro factor más prosaico, que es quien tiene el control de la tierra y tiene el poder, somete a quien no lo tiene. Y de ahí que cuando yo le pregunto a un intocable en la India ¿por qué explica usted su condición de Dalit y que esté así? Jamás, nadie, ninguno me ha hablado de mal karma, de que la impureza, de que yo, de que a mí. Siempre te hablarán de los que tienen poder, lo han sometido. El Dalit es por esencia el que no tiene tierras, y el que está de peón o de artesano o tiene que trabajar a sueldo de otro que lo subordina y lo excluye. Por lo tanto, ahí sí que el lenguaje de este más político, el lenguaje del poder, podríamos llamarle, el otro era ritual y brahmánico, este es del poder y más kshatriya, a veces se excusa, toma el pedigrí, porque tiene prestigio, toma el lenguaje brahmánico de la pureza y aquellas viejas historias, porque tienen mucho pedigrí, y traza la línea de la intocabilidad o la línea de polución y somete a grupos por debajo, incluso a veces recurriendo a la violencia y a la intimidación, y se ve que muchos de estas grandes castas que he nombrado, que son las más poderosas de la India hoy en día, no tienen un estatus ritual muy alto, pero en cambio tienen el más alto estatus político-económico. Ahí sí, según este lenguaje, se da esa correlación. Por lo tanto, es en la interacción entre un viejo lenguaje ritual y religioso y un moderno, o no tan moderno, porque hace tiempo que opera el lenguaje político-económico, que se establecen las jerarquías en la India. Bueno, con eso ya ya habéis visto que el tema tiene su miga. Voy a proseguir un poco más, porque no, hay que hablar de muchas más cosas. Pero bueno, yo en poco tiempo digo muchas cosas. Claro, al introducir en mi discurso, y creo que es una visión que se ajusta bastante, al menos en mi opinión, a lo que yo encuentro en la India,
tenemos unos aspectos rituales y otros político-económicos, y tenemos estas jerarquías, y luego tenemos los grupos que están muy contentos en ser como son, pero claro, nadie está contento de que le sometan, de que lo excluyan y de que lo marginen. O sea, por lo tanto, hay unos grupos que estas ideas no les acaban, por supuesto, de convencer. Pero lo que quiero resaltar ahora es otro aspecto. Al introducir este aspecto político y económico, que interactúa con el ritual y el religioso, en realidad estoy introduciendo la historia dentro de la casta. Y eso es lo que nos hará entender de que la casta no es ni puede ser, es imposible que sea rígida, inmutable y que no haya cambiado nada en 2000 años, porque estamos introduciendo la historia, el dinero, el poder, las tierras. Por lo tanto, la introducción de lo político y lo económico impide la rigidez, y de ahí, y eso es muy propio cuando uno va a la India, que vea que las jerarquías están siempre en disputa. Es un mito el pensar que todo el mundo sabe qué posición ocupa en el lugar de las cosas. Eso no es la cosa más desenfocada que hay en la India, sobre la India, quiero decir. Todas las regiones de la India tienen sus jerarquías que son distintas. Sí que en algunas podemos ver, vaya, aquí, pero veremos distintas crestas según si miramos a un lenguaje más ritual, donde casi siempre veremos brahmanes arriba, pero en cambio si miramos el lenguaje más Rajput, más político-económico del poder, veremos otro tipo de castas más o menos arriba. Y las que están arriba en un lugar puede que no estén en el otro. En Gujarat, allí las castas más poderosas son las comerciantes. Hay zonas donde algunas categorías ni existen. Por lo tanto, la idea que hay que tener en cuenta, hay que tener dos ideas en cuenta, es que existe más movilidad de la que aparenta el sistema y que las jerarquías son relativas. Yo os voy a poner así, porque si no es un poco exceso de información, un ejemplo más distraído, ya que antes he hablado de los Paniker, que eran difíciles de ubicar en el norte, o sea, para expresar que la casta es algo local, también para expresar lo relativo de la jerarquía. A mí me ha ocurrido de estar en el sur de la India, en Kerala, ir a comprar un billete de avión para ir a Sri Lanka, y me dice el dependiente, oiga, ¿y usted cómo se llama? Tal nombre, Paniker. Entonces me mira y me empieza a hacer casi reverencia, es casi Royal Family, me dice, como si yo fuese de la nobleza, de la aristocracia de Kerala. Jamás me había ocurrido una cosa así. Pero claro, eso me dejó bastante contento, porque yo digo, sí, yo sé que los Paniker eran guerreros, es un título de casta, de hecho eran los maestros de artes marciales, de un arte marcial de que nada que ver con la filosofía, o en mi caso con la edición de libros, eran los guerreros diestros en Kalaripayat, que es el arte marcial propio de Kerala, y por lo tanto forman parte, es verdad, de la élite que estaba al lado del Zamorín y de los reyes de Kerala. O sea que me dejó, mira, pues dije, mira, a mí me da igual, pero parece ser que estamos muy bien considerados. Pero haciendo la investigación de este libro, un día le fui a preguntar a un amigo mío que es brahman en Kerala. Los brahmanes son los que conocen más este tema, no en vano ellos han montado la mitad de la película. Y además es un brahman Nambudiri. Los Nambudiris en Kerala, ahí hay consenso entre todos en que más allá del dinero que tengan, forman la cúspide, es lo más. El gran filósofo Shankara, que habréis oído hablar algunos, tradicionalmente se consideraba un Nambudiri, o la tradición dice que era un Nambudiri. Son los que todavía algunos mantienen rituales bélicos, por lo tanto son bastante quisquillosos y conocen, al menos mi amigo era del Partido Comunista, o sea que aquí tampoco hay que confundir, pero él era un Nambudiri comunista, como muchos de los Nambudiris, pero sí, por su conocimiento de la tradición, le digo, oye, cuéntame esto de los Paniker, ¿qué te parece? Porque mira lo que me han dicho, que es de la aristocracia. Y él me mira y me dice, bueno, mira, pues esto lo siento, pero no es exactamente así. Digo, no, cuéntame. Dice, no. Dice, mira, aquí en Kerala, en todo el sur de la India, en Tamil Nadu, en Kerala,
Aquí la diferencia es o eres brahman o no lo eres. Y si no lo eres, como es tu caso, pues mira, te concedo que estás un poco por encima de la línea de intocabilidad. Claro, a mí eso me dejó completamente descolocado. Pero lo que me dejó descolocado, y para mí fue muy ilustrativo, porque a mí en realidad me importaba un pito que esto dice, era ver la disparidad de opiniones sobre una misma casta que tenía el de la agencia de viajes y el brahman. Y eso me ilustró, y en el libro pongo infinidad de ejemplos de este estilo, de que las jerarquías son relativas y dependen del punto de vista de quién está enumerando esta jerarquía. Si miramos, como normalmente miramos aquí, los textos tradicionales, siempre vamos a ver el sesgo de los brahmanes, que invariablemente se sitúan a ellos mismos arriba, y luego establecen una jerarquía según sus ideas de pureza. Pero si mirásemos o preguntamos allá a otro, desde otro ángulo, veremos una visión completamente distinta, o quizás no completa, pero sobre todo, a veces hay consenso en los extremos, pero en la inmensa gama intermedia, que es a la cual pertenece la gran mayoría de los indios, no hay ningún consenso, mucho menos del que yo me pensaba. Y es que allí en la India, como en todas partes por otro lado, todo el mundo se atribuye un estatus superior al que le otorgan los vecinos, ¿no? Pues todos te vienen allá contando y luego le preguntas al vecino y te dicen, no. Y hay un acierto, como es la India, los que las conocéis, misma especie de anarquía a la hora de enfocar el tema, que todo es contextual, depende, y a lo mejor dirás, sí, en un contexto uno es muy alto, pero en el otro no, este sí, es de una casta muy alta, te dice, o muy baja, y luego te dice, no, pero yo voy a comer con él, y oiga, pero usted, en fin, hay unas contradicciones porque según los contextos se utiliza un lenguaje, se utiliza otro, o una serie de tabúes, ¿no? Por lo tanto, hoy en día incluso no solo se atribuyen un estatus superior, sino que se da la paradoja de que muchas veces se atribuyen un estatus inferior, porque de esa manera pueden recibir la discriminación positiva del gobierno, y entonces pueden recibir ayudas para que sus hijos estudien en la universidad, tengan becas, tengan toda una serie de cosas, y te ves, yo he visto gente, brahmanes, porque mira, otros aún, pero brahmanes haciendo con certificados falsos, haciendo la cola para ver si le daban la discriminación positiva. Por lo tanto, los que hace 50 años decían que eran altísimos y cuando los ingleses hacían los censos se estaban muy estresados porque les habían puesto en un nivel más bajo del que ellos se consideraban, ahora están al revés diciendo no, si en realidad nosotros somos muy bajos, o sea que todo es más, yo lo caricaturizo un poco, pero no, hay muertos a veces. Han habido en Jaipur, en Rajasthan, hubo hace poco muertos porque un grupo de Gujars, los Gujars son una casta bastante grande del norte, estaban reclamando un estatus inferior, que les considerasen una tribu, y de esa manera podrían cualificar. Como el gobierno dijo que no, hubieron unas manifestaciones, la policía intervino, 27 muertos. Por lo tanto, estas cosas que yo las planteo así un poco de forma de caricatura, tienen su traducción política importante. Las castas, importante, lo que decía la movilidad, suben o bajan, no uno individualmente, pero las castas en las jerarquías locales suben o bajan de una manera lenta, porque siempre es lento, pero cuando un grupo se desolidariza de otro, se crea una subcasta, a lo mejor de los herreros de Andhra Pradesh, y empieza a convertir una serie de prácticas, empieza a irle bien el negocio, por lo tanto, según el lenguaje Rajput del poder, empiezan a ascender, pero esto es una percepción general. Pero ellos empiezan a brahmanizar sus costumbres, que quiere decir que se vuelven vegetarianos, empiezan a no dejar casar a las viudas, empiezan a adorar a divinidades frías, fuera aquello de sacrificios de cabras a la diosa, ahora tiene que ser puja, con frutas y incienso y todo más frío. Eso se llama brahmanizar, sanskritizar, seguir el modelo de los brahmanes, que es el que tiene prestigio y es el que se considera puro. Seguramente a cabo de un par de generaciones, si al mismo tiempo les ha ido bien económicamente, seguro que estarán reclamando un estatus muy superior al que tenían, por ejemplo, el resto del grupo, que mantuvo otra serie de prácticas. Ha habido ahí una fisión de castas, se han separado, y las castas,
pueden subir según generaciones o bajar según estos modelos de ascenso o de descenso. En cualquier caso, cuando uno sube, tienderá a remarcar sobre todo esa línea de polución que antes hablaba, la línea de la intocabilidad, que con eso voy a acabar, porque ya llevamos una horita, ¿no? Con las formas de exclusión, ¿no? Pero esto no se ventila en 5 minutos, o sea que me vais a dejar 15 minutos. y que luego haya alguna pregunta, Porque, como ya he comentado antes, y todo el mundo sabe, la India ha generado unas formas de exclusión muy duras, pocas civilizaciones han tenido, casi que es la sombra, aquellos que idealizan mucho la India, cuando se toca este tema, de repente hay una mancha ahí, sobre la India, que es la idea de excluir a una serie de grupos, sea por la impureza, los prejuicios brahmánicos o por los más prosaicos. Pero yo creo que eso es importante, destapar estas formas de exclusión. Lo que hay que hacerlo con empatía, hay que hacerlo desde el conocimiento primero, porque normalmente los que critican mucho no tienen ni idea y proyectan ideas de clase social, ideas de aquí, y como ya veis el asunto es más complejo. Pero si se hace desde el entendimiento y con empatía, yo creo que es una posición, creo que bastante positiva, de alguna manera o al menos cuando yo lo hago, que mi crítica a la India en último término es una autocrítica, porque yo según como soy bastante indio, en según qué contextos me considero indio, pues entonces es una autocrítica que un indio hace sobre su sociedad. Estos sistemas de castas, ya ahora voy a poner cifras actuales para ver la dimensión que tiene. Tenemos dos colectivos que históricamente han sido muy excluidos y marginados, que son los que llamamos Adivasis y Dalits. Los Adivasis, que hoy en día son 105 millones, y los Dalits, que son unos 200 millones, por lo tanto, entre los dos juntos es una cuarta parte de la población del país. Estamos hablando de más de 300 millones de personas. Los Adivasis son los que a veces llaman tribales, llamamos tribales, o en Latinoamérica les llamarían indígenas, por ejemplo, y que es la población que se dice autóctona de la India, y son los Chantals, los Bhils, en el noreste, en los estados del noreste de la India hay muchos tribales. Un poco más de 100 millones. Y luego estos Dalits, que han recibido nombres de casta como Dom o Chandala, Gandhi los llamó Harijans, hoy en día administrativamente son una Scheduled Caste. Ellos hoy en día prefieren, esto de untouchable, de intocable, ha quedado muy en desuso, incluso es un poco ofensivo hoy en día. Ellos prefieren Dalit, que es un concepto que quiere decir oprimido, por lo tanto tiene una dimensión, una expresión política clara y evidente. No todos estos se llaman a sí mismos Dalits, da igual cómo los marginemos. ¿Qué es la intocabilidad? ¿Qué es lo que padecen sobre todo estos 200 millones de Dalits? Y en menor medida o de una manera distinta los 100 millones de Adivasis o indígenas. ¿Qué es la intocabilidad? Pues son esa serie de prácticas. Casi sería la intocabilidad esa institución social que estigmatiza y que excluye a una serie y discrimina a personas nacidas en castas determinadas, y de alguna manera la intocabilidad legitima prácticas humillantes hacia estas. Esta sería una buena definición de lo que es la intocabilidad. Por lo tanto, por el hecho de haber nacido, pensemos que dentro de estos 200 millones de intocables hay más o menos unas 1.200 castas consideradas intocables. Hay aquella que he dicho al principio, la chamar, que es muy grande, pero luego hay los jolillas, los madigas, los mahars, en cada región de la India, los churas, los valmikis, en fin, hay muchas castas. Son aquellos que por la ideología brahmánica fueron considerados impuros, pero estos siempre fueron grupos muy pequeños, los Doms y los Chandalas, retiradores de polución. Lo que es incomprensible, y estos grupos no pueden venir 300 o 200 millones de personas actuales de aquellos pequeños grupúsculos. Este es un punto importante para entender cómo actúan aquellos dos lenguajes. Porque dentro de esos colectivos encontramos la mayoría de intocables
son campesinos. No pensemos que son los chaboleros urbanos, pueden haberlos, pero los intocables son el 17% de la población, pero chaboleros, los que viven debajo del límite de la pobreza en la India, son el 42% de la población. Por lo tanto, es muy superior a la cifra de intocables. La mayoría de intocables o de Dalits son peones, pero no tienen tierra, no tienen posesiones. Y esos, por lo tanto, no son retiradores de polución, no se dedican a tratar con desechos orgánicos, pero son sometidos por los poderosos, por las castas dominantes que además enfatizan mucho la línea de polución. Eso sobre todo es un proceso que se incrementó muchísimo en los siglos XVII, XVIII y XIX. Por lo tanto, el que una gran masa de la población entrase en la categoría de intocable es un fenómeno relativamente reciente. Antes eran unos grupúsculos mucho más pequeños. Y ahí la doble acción del lenguaje de la pureza y del lenguaje del poder les puso esa fatídica línea de polución. La ponen aquellos grupos en ascenso, no los que están arriba de todo normalmente, no tienen necesidad, son los que están justo por encima quienes más marcan la línea y quienes más atrocidades. En la India, atrocity es la palabra que se utiliza para un crimen de intocabilidad, para cuando se comete un crimen contra alguien por este hecho. Por lo tanto, eso explica cómo son esos dos lenguajes que interactúan y someten a estas grandes poblaciones. Desde el año 1950, la Constitución de la India, que es muy moderna y es muy avanzada en muchos aspectos, abole la intocabilidad. Eso es lo que es ilegal. Ese es el punto que hay que entender, no las castas ni el sistema. Esto no se puede borrar, es como decir, vamos a eliminar las razas. Pero no, eso no, pero sí que vamos a ilegalizar el racismo, o a penalizar la xenofobia, como podemos hacer en Occidente o en Estados Unidos. Pues en la India es lo mismo, las castas no se pueden ilegalizar, pero sí la práctica de la intocabilidad, el hecho de discriminar, excluir y humillar a alguien por el hecho de haber nacido en una de estas 1200 castas o uno de los 600 grupos tribales. Eso sí que es ilegal, y hacer alguna de esas prácticas es lo que la India llama una atrocity, y que es punible y que se puede perseguir. ¿Y qué son estas prácticas de intocabilidad? Las más comunes es no dejar entrar en el templo al intocable, no dejar que la señora, digo la señora porque son siempre las mujeres, que vaya a sacar agua del pozo, del mismo pozo del pueblo, no permitirle, porque según la ideología brahmánica lo contaminará. Desprecian, porque dentro de los intocables, claro, también hay jerarquías. En fin, eso es ilegal. No el hacer de basureros sea ilegal, el obligarle a alguien por el hecho de ser de una casta determinada. Eso hay que decir, porque todo hay que reconocerlo, yo ahora lo he pintado bastante crudo, pero esa es la realidad tal cual es que en los últimos 60 años se ha mejorado bastante. Pero como se puede suponer, eso no se borra por decreto. Esa serie de prácticas, de costumbres, de tabúes, de prejuicios que hay sobre el intocable no se borran, aunque hay que reconocer que se ha mejorado mucho. Hoy en día el primer ministro de la India, el señor Narendra Modi, es de una casta, él sí, efectivamente, ligerísimamente por encima de la línea de polución, porque es de la casta Ganchi, que es una casta de Gujarat, que en el norte de la India normalmente la llaman Teli, cuya ocupación tradicional trabajan con sésamo y aceite, son aceiteros, pero que no es un upper shudra, es un lower shudra, que dicen en la India, y que en según qué estados, en según qué zonas, sería considerado un Dalit. Y este señor hoy en día es el primer ministro de la India. Por lo tanto, eso es ilustrativo de que hay ciertos tabúes, prejuicios e ideas que se han superado, pero al mismo tiempo yo podría poner innumerables ejemplos de cómo no se han superado todavía muchas de estas cosas que se mantienen ahí en escuelas, que cuando se enteran que el catering para los niños se ha cocinado en una casa de unos intocables, mi niño no come en el cole y me lo llevo a casa a comer, bueno, o incluso que van a dar el parte a la comisaría de policía y el propio policía, que es una institución del Estado, no deja entrar a la persona en cuestión dentro de la comisaría, y eso es
es más común de lo que uno pensaría o de lo que uno desearía. A ver, no hay que exotizar, con eso ya voy a acabar, no hay que exotizar en exceso la India y decir, ¡ay, qué raros son estos indios! Fíjate qué cosas tienen, porque, y yo lo pongo, le dedico un capítulo entero en mi libro que estoy bastante orgulloso de, porque no era un tema que era mi especialidad, pero para poner un ejemplo comparativo, primero de cómo podría funcionar una casta, porque sirve mucho para explicar la casta con un ejemplo, pero sobre todo para explicar cómo funciona la intocabilidad, y es el caso de los gitanos. Los gitanos en Europa, porque primero que además vienen de la India y han mantenido las tres características que antes mencionaba, de endogamia, ocupación tradicional y costumbres culturales. Eso es fácil ver que más o menos es una macrocasta con sus dimensiones internas y muchas diferencias. Solo que ocurre que están en el lugar incorrecto, porque aquí son solo ellos. Y entonces han recibido la intocabilidad europea, la exclusión, son idénticas las prácticas. Es sobrecogedor, yo pongo ejemplos. Los clichés, el prejuicio que tiene el indio de casta sobre el Dalit es clavado, es simétrico casi, al que el payo, o los payos tienen o tenemos con los gitanos, o si mucho me apuráis en Estados Unidos ya con la distinción racial entre blancos y negros, y el indio de casta siempre considera al Dalit como un ser sucio. No te fíes, mejor viva fuera, roba. Es muy bueno en la música y en la expresión artística, pero las mujeres son adivinas, hacen magia negra, vamos, es que es carcado, yo podría, y mejor no te acerques, huelen mal, tienen un lenguaje vulgar, son poco educados, son exactamente estos los prejuicios que tienen los indios de casta sobre los Dalits, y como podéis ver son exactamente estos los prejuicios que los muy civilizados y racionales europeos también tenemos sobre otros colectivos. Solo lo apunto no para culpabilizarse Europa, sino para desexotizar, para ver que no es una cosa tan rara de la India, sino que lamentablemente estas formas están más extendidas de lo que nos gustaría. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí, tenía más, pero mejor aparezcan las preguntas, porque estoy seguro que tendréis muchas dudas, muchas preguntas que hacer, y así tenemos 15 o 20 minutitos para charlar un poco. Sí, solamente, Gandhi y Nehru, ¿de qué casta procedían? Nehru es una casta brahman, es un pandit de Kashmir, que es los Kashmiri Pandits, es una casta típica de brahmanes de Kashmir, hindúes, que durante siglos habían trabajado de funcionarios con el Maharaja de turno, llevándole los asuntos de Estado. Por lo tanto, él sí que mantuvo la ocupación tradicional de su casta, que es la política, mientras que Gandhi, como buen gujarati, no es un brahman. Gandhi es un mod vanilla, fue un mod vanilla, que en términos de Varna sería un Vaishya, sería un comerciante, pero eso nos desenfoca. En Gujarat los vanillas están por encima de cualquier otro. Por lo tanto, un brahman, yo conozco brahmanes, hay una casta en Gujarat que son los Nagar Brahmans. Y cuando yo hablaba con uno, me decían, tú los Nagar, yo digo, hombre, pero los brahmanes estáis por encima. No, sobre todo, pon mi casta como Nagar, no pongas lo de Brahman. Yo digo, no, pero esto no te da... No, aquí no. Aquí pon Nagar, porque el comerciante es el que está considerado por encima. Pues por lo tanto, Gandhi era un mod vanilla, que es una casta de Gujarat típica. ¿Qué es más correcto decir, hindú o indio? Bueno, frente a los habitantes de lo que es el continente hindú. Son cosas distintas. El origen es idéntico, Hindú viene del persa e indio viene del griego. Y los dos en origen son gentilicios, son la gente que vive más allá del río Indo. Hindush o Indus. Y por lo tanto el origen es intercambiable. Pero con el tiempo, sobre todo en los últimos 400 o 500 años, el griego, por decirlo así, ha quedado como gentilicio, como genérico, como persona de la India,
Y el hindú ya es aquel que practica y profesa el hinduismo. O sea, hay indios musulmanes, hay indios cristianos, hay indios sikhs y hay indios hindúes. Solo que como son muchos estos hindúes, a veces hay una cierta solapamiento. Y sobre todo viene por América Latina, porque en América Latina un indio tiene otra connotación, es lo que aquí diríamos un indígena. Entonces ellos, para diferenciar un indio guatemalteco, un indio mexicano, un indio peruano, hablan de cualquier habitante de la India como un hindú. Es una incorrección, bueno, incorrección. Las lenguas son vivas, ¿no? Pero crea mucha confusión. Pero en principio, hoy en día, indio es un habitante de la India, cualquiera que sea su religión, e hindú es un practicante del hinduismo, más allá de donde viva, que puede vivir en Fiji, no necesariamente en la India. Las castas estas... Iba. Por lo que yo entiendo así, ya me corregirás, a ver, una cosa son las castas religiosas y otra cosa es el estatus social, por lo visto, sí. Porque has dicho un brahman puede ser pobre y a lo mejor una casta mucho más inferior, no intocable, que esa ya decimos es lo... No, yo conozco intocables multimillonarios, pero son individuos, son familias. Si luego llega a haber una masa crítica de su misma casta que le va muy bien, seguro que en 2 o 3 generaciones llamarán a la casta de los genealogistas, y que son brahmanes, una casta baja de brahmanes, que enseguida harán un árbol genealógico y dirán, sí, es verdad, no nos hemos dado cuenta que venís de Rama y nada, ha sido un error garrafal que durante siglos os han tenido mal considerados, sois shudras, gente, y ya está, arreglado el problema. Así en Europa se hace lo mismo. Sí, funciona. Pero a un intocable allí le dan la oportunidad de hacerse rico. Sí. ¿Y cómo se puede hacer rico un intocable? Igual que aquí, no es el ejemplo, no es correcto, pero alguien de clase baja puede ser rico. Hombre, el punto de partida es más difícil. El punto de partida... Claro, tal como lo pones, que nadie se acerca a él, como... No, esto yo claro, lo exagero para entender el prejuicio. Pero sí, a ver, eso lo debería explicar un poco mejor. Ese es el modelo, y aquí constantemente digo que eso es el modelo, pero que en la hora de la realidad es intocable, le puede ir bien, puede ser un granjero y tiene su dinero. Lo que hay unos ejes, unas reglas, unos protocolos y unas reglas de etiqueta que aquí esto es importante, y eso, mira, pues está bien porque lo voy a hablar, lo de la India de hoy, sobre todo, el lenguaje ritual de la pureza recede muchísimo. Esto es lo que se baja, y es lo que hacía pensar a algunos que las castas desaparecerían. Porque todos estos tabúes de no aproximarse, de no compartir alimentos, de que considerarlo, esto afortunadamente, desde mi punto de vista, esto se está relajando, han de pasar generaciones, pero va bastante rápido. Y para la clase media urbana, estas son cosas del pasado que mejor enseguida te dicen, no, esto ya no cuenta, sí que cuenta, pero es verdad que eso se está relajando mucho. La Constitución y los esfuerzos del gobierno y de la sociedad india van en esa dirección. Pero en cambio la dimensión política y económica, esa no mengua, y esa sigue siendo, pero de ahí que cada vez más casta y clase social se estén pareciendo un poco más. Y si antiguamente pesaba mucho el lenguaje brahmánico, donde podía haber gran disparidad, ahora no tanto. Además ahora se da el fenómeno de que el principio de la diferencia, eso de que las castas no se mezclan, ese se mantiene a rajatabla. Por lo tanto, hay una especie de etnicización y politización de la casta, mientras que el aspecto ritual, ese va suavizándose, va menguando. Hoy en día, yo conozco gentes de castas bajas o medias o tal, que les puede ir bien, les puede ir mal, y que forman la clase media india, es muy heterogénea, es extremadamente. Sí que si hacemos análisis, todavía la mitad pertenecen a lo que serían castas altas. Pero las castas altas en la India son un 20% de la población, y en cambio en la clase media forman la mitad. Pero quiere decir que la otra mitad de la clase media, que son 300 millones de personas, procede de castas bajas, y algunas intocables. Por lo tanto, el tema es mucho más complejo. Hoy en día es verdad que la casta para la clase media es mucho más irrelevante. Es como una especie de pedigrí.
que tiene uno, lo tiene alto o bajo, pero no condiciona demasiado su vida. En la India rural eso todavía está más presente, pero eso quiere decir que una familia, una persona le puede ir muy bien, él seguirá siendo un intocable, a lo mejor, pero un intocable rico no va a padecer los mismos estigmas que un intocable pobre, como en la India como en cualquier lado. Y en cualquier caso, un brahman pobre, por muy pobre que sea, hay un cierto respeto por muchos pandits, los expertos en las artes tradicionales, que son los que han transmitido los saberes tradicionales en música, los músicos, en astrología, los que saben sánscrito, los que saben y que vienen en Benares o en Pune, en las ciudades de sabiduría, y que mantienen unas tradiciones que no van acorde a los tiempos. Muchos son muy pobres y que llegan a final de mes con dificultades, y nadie duda que además estos pandits, los que pertenecen a las más altísimas castas de brahmanes, pero en cambio la vida no les va muy bien, los tiempos no les va bien, por lo tanto eso es lo que nos obliga a entender que hay una dialéctica entre casta y clase muy compleja, pero estos, claro, yo lo he reducido aquí en una hora, estos ejemplos que he puesto de exclusión son lo que es la práctica de la intocabilidad. No quiere decir que todos los intocables permanentemente lo estén sufriendo. Luego hay el caso de movilidad ascendente. Antes he hablado que unos grupos pusieron por debajo de la línea de polución a una serie de peones y labriegos sin tierra, pero luego constantemente hay grupos que la dinamitan desde abajo, y esto por ejemplo es muy típico con los Navars en Tamil Nadu o con los Isavas en Kerala, que eran castas intocables en el siglo XIX y que hoy en día dominan la política y dominan la economía del Estado. Por lo tanto, son a veces cuestiones más teóricas que no otra cosa. ¿Cada casta tiene un rito funerario distinto de otra? ¿O son todas similares? Bueno, primero, aquí en el rito funerario incide más la religión. Pues las hindúes o las musulmanas o las cristianas lo tienen distinto. Y dentro de las hindúes, que son mayoritarias y donde estas cosas están un poco más, son más sobresalientes. A ver, normalmente cuanto más alta es la casta, más brahmanizada está, más sanskritizada está y más se ajusta a los cánones como les gustaría a los brahmanes. Por supuesto todas las castas de brahmanes, pero otras que no son de brahmanes, pero castas altas de comerciantes, de guerreros, o de lo que sea, la mayoría son de agricultores, pero que han sanskritizado sus costumbres, tenderán por ejemplo a la cremación, un luto de 14 días, y que en esos días nadie de la familia vaya al templo, en fin, toda una serie de cuestiones. Pero por ejemplo muchas castas de intocables entierran a sus muertos, no solo los cristianos, sino que algunos, hay diferencias, pero yo no lo establecería tanto por casta como por secta a veces, o por región de la India, que pueden haber grandes diferencias. Una cosa, yo tenía entendido que se podía cambiar de casta después de la muerte, es decir, la siguiente reencarnación. Ah, bueno, claro. A ver, aquí hay dos aspectos. Claro, es que la siguiente reencarnación a lo mejor naces lagartija, Esto es verdad, porque aquí en las terapias de vidas pasadas todo el mundo ha sido Napoleón, pero según la doctrina hindú del karma, esto es una idea muy brahmánica, el renacimiento humano es extraño, es muy raro. Por lo tanto, de ahí muchos movimientos, el budismo, el jainismo, tal. Oiga, no desaproveche esta existencia que tiene, y para dedicarse a otra vida de ignorancia, y póngale ya fin a tanta acción ignorante. Pero, ¿por qué? Porque uno puede renacer, la idea del karma y del samsara, del ciclo de los renacimientos, es que uno va transitando de arriba por abajo, y, por lo tanto, la siguiente encarnación, si es humana,
según como hayan sido sus acciones, según la misteriosa aritmética kármica, le caerá un tipo de nacimiento u otro. Pero probablemente sería muy raro que volviese a ser en la misma casta. Por probabilidades no le tocaria. La Ayurveda, bueno, ara parlo jo després. Sí. La Ayurveda quin origen té i com s'adopta o s'adapta o l'adapten a les diferents castes. Vale. La Ayurveda té un origen molt antic a l'Índia, és la medicina tradicional de la Índia, i jo no sóc cap expert en el tema, però com precisament ha estat a l'estat de Kerala, d'on és la meva família, on realment s'ha preservat el coneixement tradicional, perquè s'ha de dir, i tot s'ha de dir, que la Ayurveda, com algunes de les grans tradicions de la Índia i que ara són molt populars, i estic pensant en el ioga, per exemple, a principis del segle XX estaven virtualment morts. I ha estat després que ha revifat. Per què? Perquè en alguna zona o algunes castes o alguns grups o algun mestre o algun va tenir el coratge de mantenir-ho. En el cas de l'Ayurveda va ser bàsicament la tradició dels Vaidyas, que són els metges ayurvèdics típics de Kerala, i que formen una casta o diverses castes. N'hi ha diverses, no només es dediquen als Vaidyas, també hi ha altres, perquè també va estar molt lligat a tot el món de la, com es diu en català, d'herboristeria, no? Sí, el bon metge ayurvèdic és aquell que fa ell mateix el remei, no t'envia a la farmàcia a comprar-ho, això són molt pocs que ho poden fer. Doncs és un tipus de medicina, i ara no faré una conferència sobre el tema, molt lligada a les molt antigues concepcions del Charaka Samhita, del Sushruta Samhita, però inclús abans. Hi ha tota una tradició de materialisme, és molt materialista, molt física, a la Índia, i que com a mínim jo li ficaria 2.500 anys, i hi ha alguns que parlen encara de més, segurament, no ho sé, d'una tradició de coneixements que ens han transmès de mestre deixeble, que està molt lligada, en el cas de Kerala, potser gràcies a això ho sé una mica, a les arts marcials, i normalment el metge i el guerrer eren la mateixa persona. Per què? Perquè ha de saber que un cop en allà és mortífer, o si li han fet una ferida aquí, com tot el procés de curació. Bé, és tot un món, però no està lligat a alguna casta determinada, encara que els metges sí que amb ells mateixos constitueixen algunes castes. Bueno, ya una has contestado que sí. De la baja a la alta, si sí. podríamos llegar o no. Pero hay dos anécdotas de las que has dicho que, por ejemplo, esta gente que tiene dinero y que tal, pues de una forma o de otra llegan a tener otra casta. Es decir, política, porque ponemos un árbol genealógico, miren, nos habíamos equivocado y al cabo de 5 años, pues... No, de 5 años no. O bueno, digo 5 o lo que sea, pero quiere decir que hay esta posibilidad. Sí. También la posibilidad está, como antes has dicho, de esta gente pues que quiere apuntarse a algo que le interesa y es tan fácil como cambiar los nombres y ir a una institución a hacer algo. Bueno, porque no, esto, lo digo, esto igual que aquí echa la ley, echa la trampa. Lo ponía como ejemplo de que alguien del máximo nivel está reclamando el más bajo de todos. Era un ejemplo, no, pero en la India con la corrupción que hay, cualquier cosa es posible. Bueno, aquí tampoco podemos dar muchas lecciones en este tema. Lo que sí quería decir, a ver, el cambio de casta individualmente jamás es, jamás. Pero ni siquiera de la familia. Tú no puedes decir yo soy de la casta de los herreros y ahora soy rico. Ahora por favor, genealogista, dime que yo soy de la casta. No funciona así. Tiene que haber tiene que ser el grupo, tiene que ser la comunidad, el segmento que prospera o baja. Y que entonces que no se corresponde el estatus que los demás les otorgan con su estatus económico. Y entonces es ahí, con varias generaciones, que se empezará a haber más movilidad. Por lo tanto, es un sistema
que no promueve la movilidad social, porque no es el individuo el que sube o baja, sino que es el grupo, por lo tanto es mucho más lento. Y eso no quiere decir que además, como influye también la clase social, igual que aquí, uno puede decir, a mí ya me pueden considerar baja lo que quiera, que yo formo parte de la clase media de la India y tengo mi coche, tengo mi nevera, tengo mi tele y mi familia y mis hijos van a estudiar aquí y ya está. Por lo tanto, funciona y por así. último, esto de casarse con la gente de otro, por ejemplo, tu familia, tu madre es catalana, pues aquí tenemos algo... Sí, algo raro. Algo raro, ¿no? Pero, ¿de raro. dónde viene así por encima? Bueno, antes alguien me había preguntado lo del cambio de casta. Hay un punto muy importante que aquí las mujeres de aquí, porque incluso yo lo pongo aquí en el libro, porque la casta se hereda, salvo para las mujeres, que se la heredan, por supuesto, pero el día que se casan, toman la casta del marido. Si es un matrimonio isogámico no hay problema porque es la misma. Pero si hay una cierta hipergamia, que normalmente es el marido superior a ella, y es cuando hay dote entonces, porque si no... Entonces, no es que se cambie, es que ella adopta el apellido, la casta, adopta todo el estatus del marido. Por lo tanto, en la mujer, en su propio tránsito en la vida, sí puede haber un cambio de casta, que eso no lo he dicho antes. Imagino que con esas prácticas endogámicas de las que hablabas, también compartirán incluso rasgos raciales. Algunas castas pueden llegar a compartir rasgos raciales comunes, ¿no? Sí. Que de hecho, le dedico un capítulo a los estudios genéticos sobre la casta. Por la endogamia, los biólogos, estos genetistas, están entusiasmados con la India, porque de repente... Y se dan cuenta que efectivamente en los últimos 1900 años ha habido una fuerte endogamia en la India. Lo cual de alguna manera invalida alguna de las tesis que dicen que este sistema lo trajeron los pueblos indoeuropeos que llegaron a la India no hace 1900 años, hace 3500 años. Y que sería un tipo de apartheid que se habían inventado los indoarios para someter a la población indígena. Esto ya es una lectura un poco más política y que yo cuando hablo del origen, de dónde viene todo esto, que le dedico un capítulo, y hablo de los estudios genéticos que se han dado. De cualquier manera, luego, yo aquí lo he puesto como los compartimentos estancos, pero luego hay más porosidad, como siempre ocurre, de la que la teoría, y de repente han habido más matrimonios mixtos, que no hay muchos, pocos, pero hay, igual que en el pueblo gitano, se va infiltrando, y un gitano de Rumanía acabará teniendo el ojo azul, mientras que un gitano de Almería pues lo tendrá oscuro, y uno de Finlandia tendrá el pelo rubio, y eso, no, si nos hemos casado entre nosotros, no, pero ahí se va infiltrando, eso lo sabemos de todos los grupos humanos, los judíos, en todas partes, grupos que mantienen una endogamia. Siempre hay mecanismos, hay castas híbridas. La hipergamia en realidad es una manera de abrir la casta a otras sangres. En realidad es solo con la estricta isogamia donde sí, y por ejemplo un brahman tamil claramente es mucho más blanco de piel que el resto de tamiles. Es un inmigrante en realidad del norte de la India y luego ha mantenido un Smarta Brahman. Y ahí, claro, y ahora voy a parecer que sea muy racista, que no lo soy nada, pero quiero decir, hay castas que no es por la raza, no es por la genética, sino es incluso por la propia cultura, que se han dedicado a una serie se han especializado en una serie de cuestiones y pueden ser realmente muy buenos. Entonces, los 4 premios Nobel de ciencia que ha tenido la India, que ha tenido 4 físicos con el premio Nobel, son los 4 de la misma subcasta. O sea, no de la misma casta, de la misma subcasta, son Ayers.
que los Ayers son brahmanes tamiles, opuestos a los Iyengars. Los Ayers son shivaístas y los Iyengars son vishnuistas. Unos son seguidores de Shankara, los otros de Ramanuja, y hay todas unas rivalidades. Hasta hace poco se odiaban, no vivían, eran brahmanes los dos, no vivían en los mismos barrios del pueblo. O sea, no es entre brahmanes con intocables, estos ni se ven. La rivalidad era entre estos. Luego las cosas cambian. En el siglo XX el mundo tamil se unió y se creó el movimiento anti-brahmánico. Y dijeron, ¿cómo esto 3% de la población de brahmanes nos tiene sometidos en todo el nacionalismo tamil? Y entonces hubo los movimientos anti-brahmánicos. ¿Qué ocurrió? Que los enemigos acérrimos de Iyengars y Ayers se unieron, no tuvieron más remedio que para unirse para poder hacer frente al reto del antibrahmanismo de Tamil Nadu, ¿no? Era tan, yo pongo aquí un ejemplo muy bueno, era tan enconada la rivalidad que dentro de los Sri Vaishnavas, dentro de los vishnuistas, de los Iyengars, o sea, ya estoy hablando de subcasta, dentro de esta tenían el templo y tenían un elefante, y ahí hay dos corrientes, la Tenkalai y la Balagalai, y tenían el elefante en el templo. Y unos decían que el elefante era suyo y los otros decían que era suyo. Y estuvieron en un litigio durante 70 años para ver a cuál de los dos pertenecía el elefante. Y al final se decidió que durante 6 meses al año sería Balagalai y durante 6 meses al año sería Tengalai. Entonces, durante los años que era Balagalai le pitaban la V, que tienen los vishnuistas Balagalai, y cuando era Tengalai le ponían la Y, que es la que tienen los... y le pintaban las marcas sectarias, porque son así. El principio de la diferencia es sacrosanto, no tenían ningún interés en unirse, en juntarse, más bien una repulsión. Hoy en día esto se ha trascendido, hoy en día esto sería anecdótico, ellos mismos se deben reír, pues no todos, pero... quería hacer una pregunta, ya referente a lo de aquí. ¿A lo de? Referente a la gente que está aquí. Sí. Yo me pregunto, después de tantos años de convivir juntos, los hoy pakistaníes y los hindús, o indios, después de tantísimos años de estar viviendo juntos, siendo un país, ahora los que están aquí, se nota una barbaridad, el que es indio y es el que es pakistaní. El indio es mucho más culto, más respetuoso con los demás. El carácter de los pakistaníes es totalmente opuesto, es otro estilo. No han mantenido, no tiene la cultura que tiene la parte de la India. Yo me pregunto, aquí ¿qué es lo que ocurre? Que entre los indios, a mí me cuesta un poco decirles indios. Sí, indios. Soy más de costumbre decir hindús. O hindús. Entonces yo lo que me pregunto es que, porque para encontrar los hindús casi siempre son dueños de negocios, que poco se ven trabajando. ¿De hindús? Los hindús menos trabajando. Bueno, trabajan, quiero decir, no más de negocio, en mostrador, como vendedores. Sin embargo, los pakistaníes se dedican más a trabajos más duros. Yo me pregunto si es que hay más unión entre los hindús que los pakistaníes, que son otra cultura, yo creo que inferior, o no, eso ya no lo sé. ¿O es por la casta o por Vale. Oye, es que aquí hay muchas cosas. Yo no estoy muy de acuerdo con este análisis. De entrada, no hay una gran diferencia entre indios panjabis. Unos desde hace 60 años forman parte del Pakistán y otros, o 70, y otros forman parte de India, pero ante todo son panjabis. Ahí también incluiríamos los sikhs, lo que hoy en día la mayoría son de origen de la India, porque los sikhs optaron por el lado indio. Pero son ante todo panjabis. Estos los que son del Panjab. Ocurre que aquí en Barcelona o en Cataluña básicamente tenemos inmigración de panjabi pakistaní, muy poco panjabi indio, y básicamente el indio es sikh y está mucho en Olot, en Santa Coloma, en Girona, y que no tiene mucho negocio, es más bien currante. Yo no estoy nada de acuerdo en que más bien si hay una cierta unidad la tiene más el musulmán pakistaní que no el indio hindú.
que eso de la unidad es algo que no acabo de entender muy bien. El problema, el análisis es la mayoría de pakistaníes que han venido, que es una comunidad muy grande, son ya 50.000 los que hay en el área de Barcelona, han venido a currar aquí, pero vienen desde un estrato sociológico distinto del que viene el indio hindú, que viene más. Yo conozco muchos que son abogados, que son informáticos, que viven en San Cugat, pero es como en Estados Unidos. El indio que está en Estados Unidos ya es el indio hindú, pero muchos pueden ser musulmanes o sikhs, pero el de la India que está en Estados Unidos es la comunidad inmigrante más rica de toda la India. Hay de todo Estados Unidos, con mucha diferencia, porque la mitad están en Silicon Valley y son gente muy cualificada, muy preparada. Pero si uno va a Inglaterra, los indios que ven Inglaterra ya es otro perfil sociológico que no tiene nada que ver con el que encontramos en Estados Unidos. La comunidad que hay aquí, por ejemplo en Sants, aquí por la calle Sagut y toda esa zona, que hay muchos sikhs. Sí, son sikhs. La mayoría son sikhs, sí. Es que esta gente, es que los encuentro tan atentos con todos, con una amabilidad y una forma de ser que... Son comerciantes, entonces... Sí, no sé, pero es de admirar, yo precisamente siempre los he admirado. Y es que se me hace un contraste tan grande con el pueblo pakistaní. No, yo no haría... Yo no sé a qué se debe este cambio, esta separación tan grande que hay unos a otros. Sí. No, yo no la veo tan grande, bueno, quizás aquí puede haber, yo tampoco lo domino tanto el tema, pero no hay una diferencia, y eso a los que idealizan la India no les gusta mucho que lo diga, pero no hay una diferencia sustancial entre India y Pakistán. Aparte de que hoy en día la mayoría de Pakistán son musulmanes, y en cambio la India no. Y esa es una diferencia, si quieres, notable, si se quiere, importante, pero en otros aspectos de la cultura, de su historia, de su idiosincrasia, de su genética, de un montón de cosas, no hay una gran diferencia. Lo que Pakistán, quizás políticamente, es un estado errado, como podemos ver, porque no se puede construir un estado por oposición a otro, y ese es el síndrome de Pakistán desde que nació. Es un estado que nace por oposición a otro, y el otro, que es tan monstruosamente grande, en realidad puede prescindir perfectamente de Pakistán. Pero eso son cuestiones políticas que, ante lo que me preguntas, yo creo que ahí pueden haber factores más sociológicos. La inmigración que ha llegado de Pakistán es de más bajo, menos educada, probablemente, pero no porque los pakistaníes sean así o los musulmanes sean así, y en cambio los indios y los hindúes sean por naturaleza de otra manera, porque en otra ciudad, en otro país, en otra zona, aquí hay poca inmigración de indio, a diferencia de lo que hay en Málaga, o en Canarias, en Ceuta, o en Madrid, y casi todo el que hay, mucho, es comerciante. Y es verdad, muchos pakistaníes que han venido a trabajar para la construcción, venía de otros países de Europa, muchos venían de Alemania, de Francia, de otros lugares, cuando aquí van bien las cosas, luego muchos son gente diaspórica. Hay que tener, incluso me atrevería a decir, hay una parte, y con eso acabo ya, hay una parte de los que, y es que es importante además, y eso enraiza con la conferencia, hay una casta gigantesca allí, la más grande del Punjab, se llama Jat, J-A-T, y es una casta de unos 40-45 millones de personas. Aquí tengo las cifras, aquí ahora no sé si incluyo Pakistán o no. Pakistán no les gusta que les diga que hay castas, pero las hay. Aquí tengo un momento que os digo la cifra, porque esto aquí. Jat musulmán 30 millones y básicamente Pakistán, y Jat hindú 17 millones básicamente en India. Por lo tanto, si sumamos los dos, son 47, y aquí no he dicho Jat sikh, que son 11. Pues sería incluso la más grande de todas, son 50 y pico millones. Pero lo que quiero decir es que son de la misma casta, pero unos hoy en día están básicamente en Pakistán, otros están en India, y hay la diferencia que son hindúes y musulmanes, pero tienen mucho más en común los rasgos de casta, son mucho más fuertes, y la comunidad que tienen entre ellos es mucho más potente por cuestión de casta que no por cuestión religiosa.
Por lo tanto, comparten más que no lo que diferencian. Y esta es la casta más grande de todo el Panjab. De hecho, esta casta forma 2/3 partes de la población sikh, pertenece a esta misma casta. Es una casta muy marcial, es una casta con una serie de características de honor, muy patriarcal también, muy hospitalaria, extremadamente hospitalaria, pero es dentro de esta casta es donde se cometen más asesinatos por honor, por a lo mejor parejas que no han respetado la endogamia o sobre todo la exogamia, pero son ante todo jats. Aquí me dirás, ¿es pakistaní? ¿Es indio? No, ante todo son jats. Por lo tanto, yo no haría una lectura tan... Es más complicado, el asunto. Solo una cosa, la población india, ¿cuántos son actualmente? 1.270 millones, más o menos. Pronto superará a China. Sí, eso es lo que he leído. Jo volia preguntar, perquè clar, ara tu has fet una explicació molt ben feta, molt didàctica de tot el plantejament, però el que passa és que tenim un desconeixement enorme de la Índia, però de tot arreu i de totes les ètnies. És molt complicat. Aleshores, com a Occident podem fer, que suposo que l'Orient també passa respecte a l'Occident. Aleshores, com aquests pols es poden anar coneixent? Perquè, clar, llavors, probablement, no per mala fe, sinó diem coses que no són, per desconeixement. Res a veure amb la realitat. Bueno, el primer que hem de fer és llegir llibres on s'explica tot això, però sí, és informar-nos una mica, intentar interactuar i parlar i conèixer els altres, perquè si no projectem. Jo tinc un llibre, no és aquest, que es diu Índica, que és sobre la Índia, però com tendim a projectar sobre la seva història, sobre la seva filosofia, sobre un munt d'aspectes, els nostres propis prejudicis. Això ho fem constantment i és en part lògic que ho fem, perquè és impossible anar sense preconceptes per la vida. El que hem de fer com una teràpia és fer-los sortir de l'inconscient i fer-los conscients i adonar-nos que això som nosaltres, que som així, i en canvi veiem que és l'hindú, o el musulmà, o l'indi, o el peruà, o l'africà, o aquests clixés i aquests estereotips que tenim i intentar fer aquesta feina de treure'ls a la superfície i reconèixer-los. Això és una hermenèutica, no és senzill, però gairebé tots els meus llibres tenen a veure exactament amb això, en intentar entendre una mica més l'altre i que deixi de ser una caricatura o una projecció o una imatge que nosaltres ens hem inventat per contrastar-nos. Per exemple, en aquest llibre d'Índica jo començo criticant la idea d'Orient-Occident. Què és això d'Orient-Occident? Cap oriental he conegut jo que m'hagués dit que ell és oriental. Haurà dit que ell és japonès, que ell és indi o del Turkmenistan o del Iemen, però ningú m'ha dit jo soc oriental. Som els occidentals els que hem creat un Orient per contrastar-ho amb Occident. No vull dir, i em sembla molt bé que continuem utilitzant aquest concepte, però que coneixem la càrrega que hi ha darrere d'aquesta utilització i per què ens vam tenir que inventar aquest Orient per contrastar tot el que no era Occident, sigui bo o sigui dolent. Normalment, antigament era per posar tot lo dolent, els orientals són irracionals, fantasiosos, supersticiosos, fanàtics, o al contrari, també podem dir, no, és que els occidentals són materialistes, som hedonistes, som el que vulguem. Són categories que utilitzem, o els grups utilitzen d'una manera interessada però que no es corresponen a com és la realitat, perquè no existeix Orient i Occident dins del... Per tant, és una pregunta boníssima aquesta, perquè és el meollo de la qüestió, i a més amb els aconteixements polítics actuals que hi ha en el món és més important que mai el coneixement una mica de l'altre, i no només de nosaltres, sinó també dels que viuen a la Índia o a l'Àfrica o al proper Orient, i intentar també conèixer, no estereotipar un Occident com si tots els occidentals fóssim materialistes, no, hi ha de tot, com a tot arreu,
I potser jo, com tinc una mica de sang oriental i occidental, i jo he vist gent molt més espiritual a Occident que no a Orient, per exemple, o al revés, a vegades a mi no em quadren els estereotips, i això ho veig molt bé amb el meu pare o el meu oncle, que són filòsofs i teòlegs i gent molt espiritual, i jo sé perfectament que l'espiritualitat del Salvador Pàniker o del Raimon Pàniker els ve de la seva mare, que era catalana, i no del seu pare, que era de la Índia, que era un businessman i un bon vivant, i un home que li agrada menjar i beure, i per tant no els hi ve de l'Orient, els hi ve d'aquí. Per tant, aquests conceptes jo crec que estaria bé que els veiéssim a la superfície i els investiguem, però això és una feina que no s'acaba mai, que no comença, vull dir, en la qual estem constantment, i jo crec que avui en dia això seria important, que sortís més a la superfície, que fem aquest tipus de reflexions col·lectives per no estereotipar, diguem, els estereotips, tampoc vull dir, a vegades no són gratuïts mai, però són estereotips, i són grans generalitzacions i a vegades són estereotips que ens molt interessats sobre l'altre. Pues molt bé. Bueno,